Allanan la oficina y casa de la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Se investiga el presunto delito de concusión, es decir, usar su cargo para exigir una contribución. Juez no acogió pedido de la Fiscalía y no dictó prisión preventiva contra 6 detenidos por supuesta asociación ilícita en el municipio de Quito. Comienzan acercamientos con China y con Rusia para establecer una fábrica de vacunas contra COVID-19 en el Ecuador. Varios sujetos dispararon contra los asistentes a un velorio en el sur de Guayaquil. La ministra de Gobierno encabeza una reunión de seguridad en el puerto principal por la incesante violencia. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Comenzamos informándoles que la Fiscalía allanó este viernes la oficina de la asambleísta Bella Jiménez en el Palacio Legislativo. Sin embargo, las autoridades no han dado detalles sobre lo incautado en ese lugar. Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, amigos, bienvenidos a Televistazo. Desde la Asamblea informaron que se dieron todas las facilidades para el trabajo de los agentes dentro de esta investigación por el presunto delito de concusión en el que está involucrada la vicepresidenta del Legislativo. Patricio Díaz realizó la cobertura. Apenas eran minutos después de las 8 de la mañana y los representantes de la Fiscalía, junto a los cuerpos especiales de la policía, ingresaron a la Asamblea Nacional. Hasta ese momento no se conocían mayores detalles. Fueron directamente a la oficina de la vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, en el primer piso del Palacio Legislativo. Se trata de una investigación contra la funcionaria por concusión, es decir, por solicitar contribuciones o beneficios indebidos. A Jiménez se la denunció por presuntamente haber gestionado cargos públicos a cambio de dinero. El legislador Fernando Villavicencio fue quien presentó las primeras alertas. La denuncia que presenté a la Fiscalía General del Estado contenía una serie de chats, de conversaciones entre la vicepresidenta y otras personas vinculadas, relacionadas a la gestión de cargos públicos. Había transferencias de dinero, al menos una transferencia de $3.000 realizada a la cuenta del hijo de la vicepresidenta, lo cual configura el presunto delito de concusión. En la Asamblea, además, otra legisladora, Victoria de Sintonio, de UNES, presentó otro caso en el que hizo público hasta uno de los cheques que supuestamente fueron pagados por el cargo. La Fiscalía revisó la oficina de la vicepresidenta, computadores, papeles. Mientras tanto, los legisladores que ingresaban a la Asamblea mostraban su sorpresa por lo sucedido. Es un buen mensaje que debe llegar al Ecuador entero, de que la Asamblea no tiene patente de corso y de que los asambleístas tenemos la obligación de cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Aquí no debe haber privilegios absolutamente para nadie. Al final lo que nosotros tenemos que hacer es garantizarle al país que pueda haber claridad, y si eso está dentro y en torno a la investigación que se está realizando, pues la Asamblea tiene que estar dispuesta a eso. Las autoridades legislativas encomendaron al procurador jurídico para que confirme que se prestaron todas las facilidades. La Asamblea Nacional y la Presidenta han dado todas las facilidades para que los hechos que se investigan a través del Ministerio Público sean y lleguen a una conclusión y resultado final. Pero a la par en Guayaquil se realizaban otros allanamientos por el mismo caso contra Bella Jiménez. En total fueron 8. Allá se incautaron varios indicios. En Quito, la Fiscalía y la Policía salieron por un costado del Palacio Legislativo. De lejos no se pudo distinguir si se llevaron algún dispositivo o documentos. El allanamiento concluyó cerca de las 10:30 de la mañana. Se desarrolló la audiencia en el caso de los chats de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La Fiscalía formuló cargos en contra de 6 de los investigados. Francisco Garcés está en la unidad de flagrancia donde se desarrolla esta diligencia. Francisco, buenas tardes. Cuéntanos qué medidas se han dictado contra los involucrados. Te escuchamos.
Pedro, amigos, buenas tardes. Sí, a media mañana de hoy concluyó esta audiencia aquí en la unidad de flagrancia de la capital en contra de 6 personas que ahora son acusadas del delito de asociación ilícita. Pese a que la Fiscalía pidió que se ordene la prisión para los 6 involucrados, el juez consideró que esta medida no era prudente, no era adecuada y más bien impuso medidas alternativas. Ellos tendrán prohibición de salida del país, algunos portarán un grillete electrónico, mientras otros, en cambio, deberán presentarse periódicamente ante autoridades judiciales, tanto aquí en la capital como en la ciudad de Guayaquil. Este caso se origina en los chats encontrados en el teléfono de Sebastián Yunda, el hijo del alcalde en disputa, Jorge Yunda. En esos chats aparecen vinculados todas estas personas que fueron detenidas en los operativos realizados por policía y fiscalía el día de ayer, tanto en Guayaquil y Quito, y se vincularían a manejos de contratos del cabildo quiteño. Al final de la audiencia no hubo mayores reacciones, pero varios de los defensores de los acusados se pronunciaron ante la prensa. Escuchemos a continuación. No se ordenó detención de ninguno. Las medidas cautelares principalmente son la presentación, la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante un juzgado y la colocación del dispositivo, del grillete. ¿Qué delitos se están investigando? Solamente el delito de asociación ilícita. Increíblemente, eso llama la atención, que el investigado principal, Sebastián Yunda, no haya sido llamado. Tenía que estar presente aquí y no estuvo presente. Tal es así que esta investigación se inicia en contra de una sola persona, pero no por asociación ilícita, por delincuencia organizada de uno, el señor Sebastián. Y a él no lo trajeron a esta audiencia y tampoco se le ha tomado una versión. Ese justamente es el reclamo principal de los defensores de las 6 personas detenidas y ahora puestas en libertad. Justamente de que si el caso se origina en los chats de Sebastián Yunda, ¿por qué él no ha sido detenido hasta el momento y tampoco se le formularon cargos en esta audiencia? Eso es lo que piden una explicación a la Fiscalía, aunque se conoce a esta hora que la policía tiene orden para localizar y detener tanto a Sebastián Yunda como a uno de sus parientes. Serían 8 personas en todo caso las involucradas en los delitos que se están investigando, que investiga la Fiscalía a esta hora. Esta es la información que se produce aquí en la unidad de flagrancia de Quito, en el centro de la capital. Seguimos con más información. Buenas tardes. Cientos de pequeños productores de leche marcharon por las calles de La Tacunga exigiendo que se pague los 42 centavos por el litro de leche, que es el precio de autosostenibilidad. Llegaron hasta los exteriores de la gobernación de Cotopaxi, donde permanecen concentrados. Y precisamente ahí está nuestro corresponsal Patricio Viera, quien nos amplía la información. Gracias, buenas tardes. Hasta los bajos de la gobernación de la provincia de Cotopaxi llegaron cientos de pequeños productores de leche provenientes de las provincias de Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi, quienes se concentraron en el estadio La Cocha de la ciudad de La Tacunga y marcharon de manera pacífica por las calles de esta ciudad. Sharon Jiménez, coordinadora nacional del colectivo Fe por la Leche, nos da a conocer los motivos de esta manifestación. Estamos pidiendo que se impida el contrabando, que se ingrese leche desde otros países, que abaraten los costos de nuestra producción nacional, se compre un litro de leche en 16 centavos y después ese mismo litro de leche ustedes, los ecuatorianos, vuelvan a comprar en 80 centavos. Al momento, una comisión de delegados mantiene un diálogo con el gobernador de esta provincia. Según han manifestado, le entregarán un documento en el que se recoge todas sus peticiones para que este a su vez sea entregado al señor presidente de la República. Hasta aquí el informe desde la ciudad de La Tacunga.
Patricio, gracias por ese reporte. El Servicio Nacional de Aduanas destruyó un cargamento de cigarrillos que incumplía las normas para su comercialización. La operación se dio en Durán, provincia del Guayas. La autoridad aclaró que estos paquetes no fueron incautados durante operativos contra el contrabando. Sin embargo, especificó que los cigarrillos son el principal producto que se decomisa por intentos de ingreso fraudulento y clandestino al Ecuador. Ecuador fabricará vacunas contra el COVID-19 con la ayuda del gobierno chino, según lo anunció el presidente Guillermo Lasso. El embajador del país asiático adelantó algunos detalles de lo que será esta cooperación que intenta acabar con la pandemia en Ecuador. Carla Delgado nos cuenta. Las vacunas han sido vitales para la contención de la pandemia en el mundo. Sin embargo, la alta demanda ocasionó que la producción no sea suficiente para abastecer los millones de pedidos. Por ello, la necesidad de producción local, que pocos países lo han logrado y que ahora sería posible en Ecuador gracias a la cooperación internacional. El presidente Guillermo Lasso anunció que ese será uno de los próximos retos de su gobierno. En mi conversación con el presidente de China, Xi Jinping, hablamos de la posibilidad de hacer una alianza estratégica para fabricar las vacunas Sinovac, CanSino, que son las que nos han ayudado de manera definitiva en el plan de vacunación, podamos también fabricarlas en Ecuador. Y así lo confirman representantes del gobierno chino. Su embajador en Ecuador aseguró que la segunda fase de cooperación con el país subirá de nivel, pues la idea es iniciar la fabricación local. Durante la conversación telefónica entre los dos mandatarios, ellos ya han tocado el tema de una producción conjunta de las vacunas chinas, apoyados de las farmacéuticas chinas para lograr la producción local de las vacunas en Ecuador. Y explicó que actualmente ya se hacen ensayos con farmacéuticas en Ecuador. Podemos decir que hemos logrado los primeros resultados en este ámbito porque una de nuestras empresas está haciendo un ensayo clínico de tercera fase en cooperación con Biomed de Ecuador. La ayuda del país asiático ha sido fundamental durante la emergencia sanitaria, pues ha provisto con el 65% de todas las vacunas recibidas por Ecuador, con un total de 9.37 millones de dosis. El presidente Lasso también informó que se han mantenido conversaciones con el gobierno de Rusia para la fabricación de las dosis. Continuamos. 2 ataques se produjeron durante la noche del jueves en el sur de Guayaquil. En estos hechos se reportaron 2 muertes violentas. Los criminales utilizaron armas de largo alcance e incluso una granada de tipo militar, como nos informa José Carlos Alvarado. La primera alerta se elevó aproximadamente a las 7:30 de la noche en la cooperativa Siete Lagos en el sur de Guayaquil. 4 sujetos a bordo de un vehículo blanco arribaron a la zona y dispararon contra 3 personas que se encontraban en un velorio. La policía llegó inmediatamente y los criminales huyeron del sitio. Por la persecución, los delincuentes colisionaron metros más adelante con otros vehículos y se dieron a la fuga. Una de las víctimas murió en el hospital del Guasmo y las otras 2 quedaron heridas. El fallecido, identificado como Francisco Gámez, trabajaba en el área de contenedores del puerto de Guayaquil. Se logró el decomiso de 4 armas de fuego, 3 de largo alcance y un arma corta. Casi una hora después, en la cooperativa 1 de Mayo en el Guasmo, 2 sujetos acribillaron a Galo Achillier, de 51 años, en los exteriores de su casa. La víctima tenía antecedentes por robo. Antes de escapar, los delincuentes dejaron una granada en el lugar. Personal especializado de la policía detonó el artefacto de forma controlada. La mañana de este viernes, los uniformados patrullaron la zona de este último hecho. Otra de las preocupaciones de la policía sobre estos 2 últimos hechos violentos en el sur de Guayaquil es cómo los delincuentes se armaron con fusiles de largo alcance y hasta con una granada de tipo militar para perpetrar estos ataques. Son armas ilegales que están en territorio. Es por eso que nuestras fuerzas del orden, nosotros encaminamos a realizar ese tipo de requisas en los diferentes operativos. Sin embargo, estos criminales abusan de todo eso, planifican, por eso son organizaciones delincuenciales. 2 sucesos que se suman a la larga lista de muertes violentas entre Guayaquil, Durán y San Borondón, que ya llegan a las 412 durante este año. Un hombre de 74 años murió apuñalado en el suburbio de Guayaquil. El hecho ocurrió la mañana de este viernes cuando la víctima fue interceptada por un delincuente que aparentemente intentó robarle. Adelino Guaycha no alcanzó ni a tomar el bus.
El hombre de 74 años fue apuñalado cuando salió a trabajar como todos los días. El hecho ocurrió en las calles 29 y La Eñe, en el suburbio de Guayaquil, tal como lo describe el jefe policial del distrito Portete, Wilson Torres. A las 5 de la mañana ocurre este lamentable hecho, que esta persona que vive por el sector salía a trabajar a las 5 de la mañana, a coger un bus para trasladarse a su trabajo, a su lugar de trabajo. Fue interceptada por una persona de tez morena, donde con una arma cortopunzante le causa una herida a la altura del tórax. La víctima quedó sobre la calzada. Equipos de criminalística llegaron al lugar para recoger el cadáver. El jefe policial sostuvo que el sitio es conflictivo. Solamente en el distrito Portete, desde enero hasta julio, para que tengan conocimiento, más de 100,000 auxilios que ha prestado servicio la Policía Nacional en este distrito. La mañana del jueves, en ese mismo distrito, otro hombre fue asesinado a tiros. Según Torres, en lo que va del año, se han registrado 45 muertes violentas solo en esa zona. Por ahora, los agentes recabarán información de cámaras de seguridad para intentar identificar al atacante. Seguimos con más noticias. Está previsto que el 8 de septiembre varias discotecas, bares, karaokes, entre otros establecimientos de Quito, abran sus puertas después de una inspección de la Secretaría de Salud. Rafaela Hermida nos cuenta que el requisito principal para el ingreso será el carnet de vacunación. Los bares, discotecas y karaokes de Quito se alistan para abrir sus puertas el próximo 8 de septiembre, tras sumarse al plan piloto de la Secretaría de Salud. El plan piloto en 60 días. Antes de los 60 días ya vamos a tener un informe y en este caso, los que no hayan cumplido en el marco de las competencias de nuestros entes de regulación y control, o sean cerrados o sean sancionados. Las autoridades han dispuesto que los establecimientos cumplan con una serie de requisitos, como garantizar la ventilación, fomentar el uso de mascarilla y alcohol y el lavado de manos, reducir a 2 horas el tiempo de estancia y, lo más importante, presentar carnet de vacunación. Únicamente pueden ingresar con carnet de vacunación. Apostamos a la reactivación económica de este sector con estrictas normas de bioseguridad y dentro de un proceso ordenado. El sector afirma que quiere retomar las actividades, ya que la indisciplina ciudadana les afectó directamente. Y ha sido incontrolable, realmente se les ha salido de las manos, no hay más contagios que nos ha perjudicado para nuestra reapertura. Ya que nuestro sector ha sido el más afectado, fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. En esta discoteca ubicada en La Mariscal se instaló señalética, redujeron el número de mesas para marcar el distanciamiento y para ingresar se controlará la temperatura y pedirán el carnet de vacunación a los asistentes. Tenemos ingenieros de aire que han venido, nos han hecho mediciones para poder tener un corrido de aire más fluente, para que esté, como te digo, el cliente sentado aquí tranquilamente y se sienta seguro. Ven como un alivio esta reapertura, ya que reportan al menos 70 millones de dólares en pérdidas económicas. Seguimos aquí en Televistazo y vamos a retomar el tema de seguridad para contarles que por la violencia criminal en Guayaquil se instaló el Comité de Seguridad Provincial para tomar medidas urgentes contra la delincuencia. Nos contactamos con Diego Cuenca, quien desde esta mañana está pendiente de la reunión de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con autoridades de la Policía Nacional. Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos en todo el país. Y se incrementa cada día el número de víctimas que han sido asesinadas durante el 2021 en San Borondón, Durán y Guayaquil, especialmente en esta última ciudad, en donde ya suman 412 muertes violentas. Y por eso esta mañana se instaló el Comité Provincial de Seguridad acá en la Gobernación del Guaya. Y estuvo liderado por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y las máximas autoridades de la Policía Nacional. Aquí se tomaron 6 decisiones durante 3 horas que ha durado la reunión, y una de ellas es que desde la próxima semana Guayaquil será intervenida por varios grupos tácticos de la policía y también con la ayuda de los militares. Escuchemos las declaraciones de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Esta intervención comenzará de inmediato la próxima semana
y se mantendrá hasta el mes de diciembre de 2021. Segundo, constituir un grupo de tarea conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas, apoyados por la Fiscalía General del Estado, para realizar operativos e intervenciones en contra de la delincuencia en los 257 sectores focalizados en la provincia del Guayas. En total son más de 250 operativos en donde participarán miembros de la policía especializada que vendrán desde Quito hasta Guayaquil para rodear varios sectores acá en la provincia del Guayas, que son más de 257 sectores estratégicos en donde estará la policía y también los militares. Escuchemos las declaraciones de la comandante general de la policía, Tanya Varela, quien explica cómo funcionará esta intervención. Aquí es una intervención de los grupos tácticos, ya no es la intervención que hemos venido haciendo con el policía preventivo, sino los policías tácticos que ya están en un grupo, en una unidad móvil de intervención, que vendrán desde la ciudad de Quito acá a la ciudad de Guayaquil a operar definitivamente por estos 4 meses. El Comité de Seguridad se repetirá en otras partes del país. Este es el informe desde el centro de Guayaquil. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Gracias por tu reporte. En otro tema, hay indignación en el norte de Quito debido al incremento de robos. Brian Méndez con las imágenes de algunos de estos atracos. Ocurrió en el norte de Quito. Los desconocidos, haciéndose pasar por repartidores de comida y no despertar sospechas, se acercan a sus víctimas sin imaginar lo que ocurriría. El delincuente forcejea con una de ellas y bota al suelo a una de las mujeres. Uno de los vecinos intenta socorrer a las víctimas, pero le resulta difícil alcanzar al delincuente. Varios transeúntes, al percatarse de este hecho, intentan ayudar. Tenemos un chat donde decimos, están robando aquí hace 1 minuto y no llega la policía rápido. Imagínate que tenemos un país aquí a la vuelta, a 3 cuadras hay otros cercanos, pero a veces no tienen recursos, no tienen personal. En este video se observa cómo un hombre se mete debajo del carro mientras llega uno de sus compinches para proceder a robar accesorios del vehículo estacionado en el lugar. Que necesitaríamos nosotros de más patrullaje para que los patrulleros hagan puntos de martillo en lugares críticos. Los vecinos ya no soportan los ataques delincuenciales. Colocan seguridades, instalan cámaras. Muchos han convertido sus casas en verdaderas fortalezas. Ellos esperan que la unidad policial del sector funcione de manera permanente y así se pueda combatir la delincuencia. Desde el lunes, la matriz del Registro Civil en Guayaquil atenderá únicamente a los ciudadanos que hayan obtenido previamente su turno por Internet. Fernando Terranova explica el proceso. Tania fue temprano a renovar su cédula a la matriz del Registro Civil en el centro de Guayaquil. Es una de las últimas usuarias que acudió a esa agencia sin sacar un turno por Internet. Ella prefiere la manera tradicional. Bueno, una parte sí, ya está bien, pero en cambio a veces el turno nos va a demorar un poquito más. A veces te queremos hacer trámites rapiditos y como que nos va a demorar un poquito. Es mi idea, ¿no? Es que a partir del lunes 6 de septiembre se exigirá como requisito agendar previamente una cita por Internet para renovación de cédulas en la sede del centro y en el gobierno zonal, al norte de la urbe, para los que requieran pasaportes. La denominada Agencia Virtual del Registro Civil busca eliminar intermediarios o tramitadores en estas, las sedes más concurridas del puerto principal, así como evitar filas en plena pandemia. Me parece perfecto, me parece muy correcto que se estén organizando de esa manera. Mucho más fácil y para evitar el contagio del COVID. El coordinador zonal del Registro Civil, Jorge Morales, menciona un dato importantísimo a tomar en cuenta antes de sacar un turno. Esta cédula será entregada de acuerdo al horario en que lleguen las personas. Si llegan hasta antes del mediodía, la cédula será entregada el mismo día hasta la tarde. Y si la atención, el turno es pasado el mediodía, entonces la cédula será entregada al día siguiente. Para casos urgentes, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes no se llevan con la tecnología, habrá módulos de soporte para apoyar en el proceso. La implementación será solo en la matriz del Registro Civil y en el gobierno zonal. Las demás agencias del Registro Civil funcionarán como de costumbre, de momento.
En ella se implementará el nuevo sistema a partir de octubre. Hasta el 11 de septiembre permanecerá la exposición denominada La Forma de la Vida. Las obras se exhiben en la Galería Nasal en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. María Gabriela Carpio nos cuenta que el artista se inspiró en elementos de la naturaleza. Lo que usted observa aquí son árboles. Árboles en distintas representaciones, tamaños y colores. Y es que este fue el elemento principal que eligió el artista Fernando Falconi para su más reciente exposición denominada La Forma de la Vida, que está instalada en la Galería Nasal, en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. Tiene como eje la reflexión sobre los dibujos que algunos naturalistas y biólogos hicieron para explicar la evolución de las especies. El árbol es tomado como una metáfora para explicar esta diversidad de la vida. Esta muestra es el resultado de un trabajo prolijo que le tomó casi 3 años y que estará abierto al público hasta el próximo 11 de septiembre. Lo combino también con algunas formas del estero salado o de carreteras o de los ríos que pasan por Guayaquil. La exhibición está compuesta por 23 obras, cada una con un significado particular y en las que también resaltan ecosistemas nuestros. Es La Forma de la Vida, una muestra de arte contemporáneo que le permitirá a usted acercarse a un bosque ficticio, cuidadosamente diseñado por este artista. Y con la invitación a esta muestra artística nos despedimos. Gracias a todos por su sintonía, Pedro. Sí es, Gaby, amigos. Televistazo retornará esta noche a las 19 horas. Que tengan todos una buena tarde y un excelente fin de semana.